Bueno, ¿qué te ha parecido la propuesta del Salto? Pues bueno, proyectos como este la verdad es que son muy interesantes, muy horizontales y hace falta en estos tiempos en el que el periodismo en general pasa por tiempos tan difíciles, proyectos como estos, muy colaborativos e independientes. La verdad es que pinta bien. Sin duda es una apuesta necesaria porque los medios de los que ahora tenemos a mano son muy dependientes de las grandes multinacionales o de quien está poniendo el dinero, tienen grandes intereses políticos, entonces proyectos independientes, sobre todo subvencionados por la gente, por los propios lectores, genera que los jefes sean los propios lectores y quien va a marcar las líneas editoriales, los proyectos que van a salir, los reportajes que van a salir Ser más objetivo, ¿no? ¿Crees que sin duda creo que es el futuro del periodismo hoy en día. Veo muchos medios que son muy buenos, pero como son tantos, es muy difícil ver la demanda. Yo que estoy aquí todos los días, ver la demanda que se supone que tendrían que tener. Así que unificando tantos medios, ¿no? Conseguimos que eso abarque a más gente, que se dé a conocer más fácil, ¿no? Que tantos medios por separado. Vosotros sois un conjunto, entonces en mi opinión tiene mucho más mérito. Siempre me ha llamado la atención el poder de organización que tenéis que tener a nivel nacional para poder llevar a cabo la emisión de los números. Principalmente, bueno, a mí es que me interesa mucho el tema cultural y yo creo que eso es algo bastante necesario. Veo sinceridad, veo implicación por parte de quien lo hace y eso ya te da confianza en lo que estás leyendo. No sé, apetece.